Muy bien, apreciados estudiantes, esta es la oportunidad para abordar un tema fundamental en el estudio de la ergonomía y se trata precisamente del movimiento. Para poder hablar del movimiento abordaremos inicialmente algunos conceptos fundamentales como el de mecánica y el de biomecánica. La mecánica se utiliza en el estudio de fuerzas y sus efectos, mientras que la biomecánica se aplica en los principios de la mecánica, la anatomía, la antropometría y la fisiología para analizar a la persona tanto en movimiento como en estado de reposo. Seguidamente vamos a hablar un poco acerca de los conceptos relacionados con la biomecánica. La biomecánica aplica las leyes de la mecánica a las estructuras del aparato locomotor. Cuando hablamos del aparato locomotor estamos hablando de los huesos y de los músculos, de todo el sistema osteomuscular. Eh, El ser humano está formado por palancas, esas palancas la conforman los huesos, eh, por estructuras tensoras, que son los tendones, eh, aquellas estructuras anatómicas que se insertan en el hueso, pero que están ligadas a un músculo, por muelles, que son considerados los músculos, elementos de rotación, que son las articulaciones, entre otros, que cumplen muchas de las leyes de la mecánica. La biomecánica permite analizar los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de los movimientos. Para poder comprender mejor algunos de estos conceptos, entonces vamos a pasar a dar una terminología y conceptos básicos relacionados con la parte biomecánica. La mecánica se puede dividir en dos partes, la estática y la dinámica. La estática se encarga de estudiar los cuerpos en equilibrio, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Este estado resulta de la anulación de las fuerzas y momentos que actúan sobre los cuerpos. Por su parte, la dinámica se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento y comprende la cinética y la cinemática. Entonces, todos estos son conceptos fundamentales para poder comprender los tipos de movimiento de los miembros del cuerpo. La posición de referencia anatómica es aquella a partir de la cual se miden los movimientos articulares. También encontramos la flexión. La flexión consiste en doblarse o disminuir un ángulo entre las partes del cuerpo, movimiento en el que un segmento corporal se desplaza en un plano sagital respecto a un eje transversal, aproximándose al segmento corporal adyacente. Esto lo podemos complementar con las gráficas que aparecen en el material complementario. También vamos a encontrar la extensión. La extensión consiste en enderezarse o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo. Movimiento sagital respecto a un eje transversal tal que desde una posición de flexión se vuelve a la posición de referencia anatómica o se sobrepasa. También vamos a encontrar otro concepto que es la aducción. Consiste en acercarse a la línea media del cuerpo, movimiento que se realiza en un plano frontal en derredor de un eje antero-posterior que aleja el segmento de la línea media. También tenemos la pronación. La pronación consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia abajo. Por el contrario, la supinación consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia arriba. Y la circundicción, que es el movimiento en el que una parte del cuerpo describe un cono cuyo vértice está en la articulación y su base en la extremidad distal de esa parte y no requiere de rotación. Entonces, miremos alguno de estos aspectos en la siguiente gráfica.
Esto nos muestra las diferentes posturas de la mano y de la muñeca. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se refleja la extensión, la flexión, la desviación radial, la desviación ulnar. Muy bien. Entonces ahora pasamos a revisar un poco el concepto de movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos son un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo. Ese trabajo implica al mismo conjunto osteomuscular, provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último, lesión. En cuanto a los movimientos repetitivos, debemos tener en cuenta que estos riesgos pueden ser debidos a los siguientes factores. Por ejemplo, a factores de organización, todos aquellos relacionados con el contenido del trabajo. Por ejemplo, la repetitividad, el ritmo de trabajo, las pausas, la carga mental, cursos de adiestramiento y repercusiones de los límites de producción. También están los factores relativos a la tarea y a los equipos, carga física, posturas, herramientas utilizadas, superficie de trabajo. También encontramos los factores antropométricos e individuales. Por ejemplo, circunstancias extralaborales, es decir, las tareas extralaborales, las dimensiones antropométricas de los trabajadores y la relación con su puesto de trabajo. También debemos tener presente los factores ambientales, es decir, las condiciones físicas, químicas, biológicas que se encuentran presentes en el entorno laboral. Algunos factores de riesgo que podemos mencionar frente a los movimientos repetitivos son respectivamente las cargas excesivas, las malas posturas o las posturas fijas por tiempo prolongado, los movimientos repetitivos, la fuerza física, entornos de trabajo fríos, vibraciones corporales, ritmo intenso de trabajo, el trabajo repetitivo, las ausencias de pausas, horarios y turnos de trabajo, el trabajo monótono, la fatiga, factores psicosociales del trabajo, ciclos de trabajo muy repetitivos con los consiguientes movimientos rápidos de pequeños grupos musculares, tiempos de descanso o reposo insuficientes, mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros, aplicación de una fuerza manual excesiva. El levantamiento de cargas, por su parte, también lo vamos a considerar desde la misma definición de lo que es una carga. Es cualquier objeto susceptible de ser movido que conlleva a el levantamiento, la colocación, el empuje y la tracción o el desplazamiento. En ese orden de ideas, entonces, nosotros vamos a mirar que está el levantamiento de cargas directamente ligado al sexo, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la relación que hay sexo, levantamiento, transporte, ¿sí? Esto es uno de los aspectos fundamentales para el trabajo ergonómico. Entonces, una manera de evitar sobreesfuerzos y lesiones, entonces se da evaluando la carga para poder determinar dónde será ubicada y cómo será manejada. Al hacer esta evaluación, se podrá decidir si se necesita un compañero o se requiere de apoyo mecánico. Esto, entonces, para tenerlo muy claro en un entorno laboral. La mejor técnica involucra un buen equilibrio, evitando torsiones, flexiones y sobreesfuerzo. La persona debe acercarse a la carga, ubicar sus pies adecuadamente y flexionar las rodillas para poder desarrollar este tipo de ejercicios.
En el levantamiento de cargas, entonces, también se recomienda sujetar con seguridad la carga. El acoplamiento mano-objeto también determina qué tan segura será la tarea, así como lo observamos aquí en la gráfica. También debemos tener presente que levantar suavemente por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha, es algo que se debe tener muy presente en el momento de levantamiento de una carga. La carga debe ser trasladada de manera que se encuentre lo más pegada al cuerpo y manteniendo la columna lo más recta posible. Acá lo observamos en la gráfica. Si el tronco está inclinado, mientras se manipula una carga, se generarán unas fuerzas compresivas en la zona lumbar mucho mayores que si el tronco se mantuviera derecho, lo cual aumenta el riesgo de la lesión en esa zona. Si se va a manipular cargas en ambas manos, como lo observamos en la gráfica, se debe equilibrar el peso de manera que la columna se mantenga recta. Esto es un aspecto fundamental durante el levantamiento de cargas. También debemos tener presente que durante el levantamiento de cargas, al llevar la carga de un lado a otro, el giro debe realizarse con todo el cuerpo. Con esto entonces hemos llegado a la finalización de nuestro espacio académico de ergonomía relacionado con el movimiento. Muchas gracias por su atención.